Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. Mi nombre es Facundo y como siempre con todo el equipo los vamos a estar acompañando durante esta próxima hora. Así es, comenzamos este quinto programa de Data Universitaria Radio en esta tercera temporada en el año 2022. El programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, extensión, vinculación, de la política, de la sociedad, de investigación, de muchos otros temas más y de todo lo que va a pasar en el mundo universitario. Hoy un programa muy variado donde vamos a tener muchas comunicaciones de diferentes temas. Vamos a tener un nuevo segmento de Data Lab. Este segmento dentro de este espacio radial que presentamos hace algunas semanas atrás, con una noticia que ya en un ratito te voy a estar contando. Vamos a estar hablando de la conmemoración por los 40 años de Malvinas, de la cuestión Malvinas, con un docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, con que vamos a hacer una reparación, un repaso histórico sobre todo este contexto y lo que representa hoy a 40 años de este conflicto bélico que es lo más recordado dentro de la cuestión Malvinas. Y también en instantes nada más vamos a estar hablando con la nueva rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sobre la institución, sobre el inicio del ciclo lectivo, la presencialidad, las TICs, un montón de temas que vamos a hablar con ella. Así que bueno, comenzamos este programa como siempre decimos y cada vez que comenzamos los programas agradecemos a las radios, a las emisoras de todo el país que nos comparten semana a semana este ciclo radial y con quienes podemos llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país los fines de semana. Y a la vez te cuento que nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos encontrás como @datauniversitaria, en Twitter como @dtuniversitaria. También podés, por supuesto, suscribirte a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde podés volver a escuchar este y otros programas anteriores, las temporadas del 2020, del 2021, y también te podés conectar y comunicar a través del WhatsApp, el 11 64 03 37 71. Si tenés alguna duda, necesitas alguna información específica de tu carrera universitaria, de tu facultad, de tu universidad, o que te comuniquemos con alguien de alguna universidad, si tenemos la posibilidad de hacerlo, te vamos a estar acompañando también por ahí. Y por supuesto todas las semanas nos encontrás a través de la web de www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Y de paso, ya que estamos comenzando, antes de pasar a las primeras comunicaciones del programa, vamos a repasar algunas de las noticias que podés encontrar en este sitio web, como por ejemplo que se llevará adelante la segunda edición del premio Merck CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2022. La convocatoria de este premio comenzará el 1 de abril y se va a extender hasta el 30 de abril del 2022 y se trata de un espacio que incentiva un objetivo estratégico compartido por el CONICET y Merck, esta organización, para apoyar la ciencia argentina para el bien común de la sociedad y el avance de la tecnología en nuestro territorio. Otra noticia, UNLAR se suma al equipo de creación del Parque Nacional Famatina. Se trata de un proyecto ambicioso del cual formará parte la Universidad Nacional de La Rioja, que incluye el desarrollo de los departamentos cercanos, como así también el cuidado y la conservación del ambiente, la flora y la fauna del lugar en este departamento Famatina de la provincia de La Rioja.
descubren una molécula que permite mejorar la productividad de las plantas de poroto. Este va a ser el segmento especial de Data Lab de este programa. Se trata de pequeños RNAs, moléculas de ácido ribonucleico, que ayudan a mejorar la simbiosis fijadora de nitrógeno y aumentar la producción de leguminosas y la incorporación de nitrógeno en los suelos agrícolas. El trabajo fue llevado adelante por un grupo de investigadores e investigadoras del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Vuelve a la UNL el workshop de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Se trata de la segunda edición de esta propuesta que busca generar un espacio para fomentar la interacción entre los grupos de I+D y el sistema social. Será el 12 de abril en el marco del Día del Investigador y la Investigadora Científicos y del 49º aniversario de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Bueno, estas fueron algunas noticias que puedes encontrar en www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Y así, de esta manera, comenzamos este quinto programa de Data Universitaria Radio. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y bien, pasamos rápidamente a la primera comunicación de este programa. Como te comentaba recién en la apertura, vamos a estar hablando con ella, la primera rectora mujer de esta universidad, con quien queríamos hablar ya desde hace algunas semanas atrás. Se trata de Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a la que le damos la bienvenida a este programa de Data Universitaria Radio. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo la saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio. Hola Facundo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, un gusto poder comunicarnos con usted. Que desde diciembre del año pasado la comunidad universitaria de San Juan Bosco la eligió para ser la primera mujer rectora de la institución chubutense. Y ahora, desde diciembre, integra este selecto y en crecimiento grupo de 8 rectoras mujeres universitarias, ¿no? Así es. Tengo el gusto y el placer de ser integrante de este grupo de mujeres rectoras del Sistema Universitario Nacional. Y la primera en mi universidad. ¿Qué significa ser la primera mujer? En la historia de esta universidad, otras mujeres estuvieron en el rectorado, no como rectora, sino como vice. A usted también le tocó estar en alguna otra oportunidad. ¿Qué significa ser la primera mujer en esta lucha constante que viene de las mujeres por ocupar cargos de decisión, de gestión? Bueno, me parece que es un desafío muy, muy grande, de mucha responsabilidad, porque creo que depende un poco de cómo me va a mí o cómo me muestro en la gestión. El camino se abre y se fortalece para que otras colegas puedan continuar en este camino y un poco, estar a la vista de, ¿no? A ver qué pasa con una mujer en este lugar, ¿no? Uh-huh. Siento que es una gran responsabilidad porque creo que tengo que no solamente hacer las cosas bien, sino tratar de marcar que las mujeres podemos estar en estos lugares y que realmente tenemos no solamente condiciones, sino que también todos los requerimientos necesarios como sí, para poder tomar grandes decisiones junto a un cuerpo colectivo, ¿no? Sí. Recién señalaba que fue vicerrectora y hasta antes de ser la máxima autoridad de esta universidad era decana de una de las facultades. Quisiera consultarle cómo ve el desarrollo y el crecimiento de la institución universitaria chubutense en estos últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Bueno, yo estoy en la universidad desde el año 85. El crecimiento es notable, o sea, en todos los aspectos. Bien. No solamente en la cuestión de la formación, sino también cómo se han incrementado carreras de término medio, tecnicaturas, carreras de grado, cómo se han incrementado en todas las facultades las carreras de posgrado, porque por ahí eran
una fundamentalmente entre naturales, era la que más posgrado tenía, pero ahora como comenzaron los procesos de acreditación en estos últimos 10 o 15 años, también han crecido todas las facultades, las 5 facultades, a través de los procesos de acreditación, y también la posibilidad de contar con carreras de posgrado dentro de la misma universidad, y se han sentido también estimulados los propios docentes para poder continuar teniendo una formación superior a la del grado. Y me parece que es muy importante porque esto abre las puertas también para desarrollar las otras actividades, fundamentalmente el tema de la investigación, ¿no? Y en el tema de la investigación, ya no estar buscando quiénes pueden dirigir los proyectos, sino uno trabajar para poder categorizar y llegar a tener de categoría superiores a la 4, 3, 2 y 1, y de esa manera ser directores de los proyectos en la misma universidad, ¿no? Sí. Dentro de este desarrollo de la universidad y de las instituciones universitarias en general, hay un proceso que todavía estamos transcurriendo, que comenzó hace 2 años atrás, que tiene que ver con la pandemia, con el aislamiento, la intensificación del uso de las tecnologías para la educación. Preguntarle, ¿cómo esto del uso de las tecnologías, que por supuesto no es algo nuevo, pero con la pandemia se intensificó, puede mejorar el desempeño institucional y también el paradigma educativo, ¿no? En cuanto a su uso en las clases y demás? Exacto. Yo creo que la pandemia, como a todos los que integramos el sistema educativo, no solamente la educación superior, sino también la de los otros niveles, nos ha puesto de manera abrupta en contacto con esta realidad, que es pensar y repensar otras estrategias utilizando estas famosas TIC, ¿no? Que la conocíamos, pero no aprovechábamos al máximo todos los beneficios de las TIC. Y sin embargo, realizamos nuestras actividades docentes, no docentes, investigación, inclusive algunas actividades de extensión que no requerían prácticas, pero sí era de formación, de actualización, de capacitación, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y desde ese lugar creo que fuimos también pioneros en esto de redefinir y repensar la estrategia educativa en cada una de las asignaturas de acuerdo a las características de la disciplina en la que uno estaba trabajando. Porque aquellas carreras que tienen horas prácticas también se tuvo que definir y repensar de qué manera no cortarle al alumno la posibilidad de continuar sus estudios para que no pierda el año. Por ejemplo, hablo de las carreras prácticas que tiene tanto ingeniería, las ciencias naturales, medicina, enfermería, farmacia, bioquímica, que requieren de muchas horas de laboratorio, y sin embargo nos tuvimos que ajustar administrativamente para darle marco legal a las actividades teóricas de forma virtual que realizaban nuestros estudiantes, y modificar los actos administrativos para de alguna manera garantizar de que estos estudiantes iban a tener la posibilidad de realizar sus prácticas en cuanto comience la presencialidad. Y fue así. Se priorizaron algunos prácticos y en cuanto vino la presencialidad, el trabajo docente doble, porque tuvo que trabajar con comisiones reducidas, porque recuerden que teníamos aforos en un principio. Para que puedan realizar estas prácticas y garantizar la calidad de la formación, por supuesto. Entonces me parece que nos ha puesto a prueba, y tanto en los circuitos administrativos como académicos, y vuelvo a insistir, también los investigadores y los extensionistas continuaron realizando sus actividades utilizando la virtualidad. En esta redefinición de la actividad que usted menciona, hoy por supuesto el contexto y la situación es diferente, se puede avanzar mucho más en la presencialidad, hay protocolos que han cambiado, y esa educación remota que hasta el año pasado era de emergencia, hoy podría quedar en un segundo plano, pero como un complemento, ¿no? ¿Cómo están haciendo esto en la universidad?
Bueno, nosotros hoy tenemos presencialidad plena. Bien. Presencialidad plena, pero utilizando también como parte complementaria lo que la fortaleza que nos dejó la virtualidad, ¿no? Claro. Esperando, porque por suerte pasó la pandemia, y esperando que las aulas híbridas estén ajustadas y funcionando como corresponde, porque en ese momento tuvimos el presupuesto para poder equipar las aulas híbridas, pero bueno, esto requiere un proceso, y ahora recién en un mes o 2 meses más estarán instalados en las aulas, que ahí, bueno, creo que vamos a utilizar mucho más aún estos de la educación híbrida, y la bimodalidad y o remota podría ser una estrategia complementaria que se va a ir consolidando en todas las carreras, ¿no? Uh-huh. Recién me decía lo de la presencialidad plena, y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco tiene 4 sedes, si no me equivoco, usted me va a corregir. ¿Cómo es la articulación con todas estas sedes para ir recuperando y llevando esta presencialidad plena en cuanto a protocolos, situación sanitaria y demás? Bueno, nosotros desde el comienzo no pedimos ni acordábamos con lo del pase sanitario, que fue muy discutido en diferentes ámbitos, ¿no? Excelente. Pero sí propiciamos y tratamos de fortalecer los esquemas de vacunación de todo el personal docente, no docente y de los estudiantes. En este sentido, desde la Facultad de Ciencias Naturales, que cuentan con un grupo de voluntarios de enfermería, se han trasladado a las sedes de Puerto Madryn y de Esquel también para ayudarlos a completar esquema al personal de esas 2 delegaciones. Y en la delegación de Esquel, en colaboración con el área programática del Hospital de Esquel, también se solicitó para que se tenga por lo menos una vez por semana o una vez cada 15 días la posibilidad de un vacunatorio para el personal que está asistiendo en forma presencial. Y desde ese lugar cuidarnos entre todos, ¿no? Sí. Para que esta presencialidad plena no nos termine perjudicando a ninguno de nosotros ni a nuestras familias en forma indirecta. O sea, continuamos con el uso de barbijo, la ventilación cruzada, uh-huh. Pero no tenemos aforo, por supuesto. Las aulas están llenas, desbordadas en algunos casos, pero bueno, hablar mucho con los estudiantes también para cuidarnos entre todos. Bien. Lidia, para ir cerrando y por supuesto agradecerle este tiempo que se tomó para charlar con nosotros, imagino que trae para esta nueva gestión, digo nueva, pero en realidad ya pasaron 3 o 4 meses desde que fue electa, y casi un par de semanas desde que asumió formalmente, trae proyectos para mejorar y apuntalar las políticas en la universidad. ¿Cuáles serían algunos de los proyectos e ideas nuevas que se irán dando en los próximos años? Bueno, yo creo que una cuestión fuerte que tiene que ver con la universidad es algunas cuestiones que tienen que ser transversales. Una tiene que ver con la perspectiva de género como política a implementar. Bien. En todos los ámbitos de la universidad. Venimos trabajando, pero ahora nos queda que la aplicación de los protocolos y los actos administrativos que fueron en su momento aprobados. Tiene que ver con eso, y tiene que ver también con el tema de los derechos humanos, que sea aplicados y considerados de forma transversal. Hay que trabajar fuertemente con cada una de las unidades académicas para tomarlo como principios fundamentales que no podemos obviarlo ni olvidarnos. Otro tema importante tiene que ver con el rol de la responsabilidad social de la institución. Uh-huh. Y desde entonces, desde ese lugar, estamos trabajando fuerte para desarrollar a través de la Escuela Profesional y de Oficios actividades en el interior de la provincia, porque convengamos en que no todos tienen la posibilidad o desean venir a la universidad a estudiar una carrera completa, pero sí algunos pueden tener la posibilidad de mejorar sus capacidades y o habilidades, y desde ese lugar, a través de la Escuela de Oficio, podemos brindarles herramientas para que puedan mejorar sus condiciones laborales y también ellos sentirse un poco mejor de ese lugar, ¿no? Con una formación, y que también la universidad los considera como actores fundamentales del territorio. Y desde ese lugar, bueno, estamos trabajando fuertemente con esto al interior del territorio.
Excelente. Y después, bueno, aportar desde la investigación todo lo que tenga que ver con la posibilidad de seguir innovando y tratando de que la transferencia tecnológica que pueden realizar nuestros investigadores sea cada vez mayor. Excelente. Excelente. Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar con Data Universitaria. De nada, Facundo, que esté muy bien, buenas tardes. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego. Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bien, ahí estaba la comunicación con Lidia Blanco, primera rectora mujer de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, quien seguramente le va a dar un salto de calidad y le va a dar toda su impronta y su mirada a esta nueva gestión dentro de la universidad y con todos estos planes que nos contó que tienen que ver con las TICs, la virtual, aprovechar eso que nos pasó durante el 2020, durante el 2021 y hoy poder amalgamar estos esfuerzos de la virtualidad y de seguir sosteniendo la presencialidad plena, que sin dudas que la presencialidad es importantísima para la universidad, así que bueno, todo muy interesante lo que hemos charlado con ella en este programa. De esta manera damos por cerrado este primer bloque del programa, nos queda compartir algunas comunicaciones más, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este quinto programa del año 2022, comenzando a transitar esta tercera temporada de este espacio radial, de este programa verdaderamente federal, equitativo e independiente y objetivo de las universidades. Y este fin de semana, como te decía en la apertura, conmemoramos los 40 años de la cuestión de Malvinas, fundamentalmente del conflicto bélico, que es lo que más recordamos, del año 82-83, y durante esta semana se realizó la vigilia para conmemorar estos 40 años, y uno de los ámbitos en los que se realizó esta vigilia tiene que ver con las universidades, principalmente con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, quienes trabajan en este sentido y tienen lo que es la Cátedra Libre de Malvinas, que es coordinada por el docente e investigador Esteban Rodríguez, con quien pudimos hablar durante esta semana sobre todo este contexto histórico que tiene que ver con Malvinas y algunos otros temas más de lo que representa esta cuestión de Malvinas en la actualidad. Así que compartimos esta comunicación con el docente e investigador Esteban Rodríguez. Bueno, estamos en el marco de una fecha muy importante en esto de la cuestión Malvinas, 40 años de esta situación, un hecho importante y con un significado muy especial dentro de la historia argentina. Me gustaría empezar repasando, que nos cuentes y repasar dónde comienza este litigio entre Argentina y Gran Bretaña por este archipiélago, ¿no?, del Atlántico suroccidental. Sí, bueno, para hacer un poco de historia, que me parece que es lo más importante para entender algunas cosas, nuestro país recibe las tierras que eran propiedad del Virreinato del Río de la Plata, por lo cual podíamos ejercer soberanía sobre ese territorio, y ya sobre finales de la década del 29, del 20, se manda una autoridad, que va a ser Luis Bernet, a las Islas Malvinas, que hoy quizás nosotros no valoramos su posición geoestratégica o la valoramos de alguna forma rara. En ese momento era un lugar para reparar barcos, un lugar para cacería de lobos, un lugar donde había un montón de recursos para explotar, y en ese caso, en un proceso de expansión, los ingleses ocupan el territorio, usurpan las islas, expulsan a las autoridades que estaban de la provincia de Buenos Aires en 1833. Entonces, ahí digamos que se inicia esta situación donde empezamos nosotros a reclamar la devolución de las islas con mayor o menor intensidad desde 1833 hasta ahora, pero bueno, ese sería como el punto de inicio del conflicto, ¿no? Sí. Sí, digamos que lo que pasó en 1982-83 es como una forma, lo que más recordamos, pero hay una historia importante para atrás, ¿no? Sí, claro, porque
sería muy reduccionista ir solamente a la guerra de Malvinas, ante lo que pasó entre el 2 de abril y el 14 de junio, porque hay como muchas más otras cosas para entender. Quizás ese enfrentamiento armado, la guerra del 82, es el punto cúlmine del conflicto que cortó todas las relaciones que había entre Malvinas y la Argentina. Sí. Porque también es importante saber que durante la década del 70, gracias a las gestiones del gobernador Campos, que en ese momento era diputado nacional por Tierra del Fuego, Argentina mejoró las relaciones con Malvinas, ya que se firmó un acta de entendimiento, donde nosotros pudimos instalar la ADE, pudimos instalar YPF, con lo cual había una relación. Esto me parece que es importante también y que a veces se desconoce mucho, ¿no? Los chicos que vivían en Malvinas podían venir a estudiar a la Argentina a los colegios ingleses. El Estado argentino mandó maestras a enseñar español en las Malvinas. Hubo muchísimo movimiento de personas, de familiares. Se venían a atender a los hospitales argentinos en el continente. Incluso a Río Grande, que es de la ciudad de la cual yo te estoy hablando, había chicos que venían a estudiar en la escuela, en la Misión Salesiana, que era una escuela agrotécnica. O sea, había un montón de relación, pero bueno, las Fuerzas Armadas que ejercían el poder en ese momento toman esta decisión de recuperar por la guerra las islas, ¿no? Uh-huh. Y ese va a ser, creo yo, el punto de inflexión de la relación. Después de eso casi no hay vuelta atrás. Claro. Hay una de... Sí, decime. No, digo, es necesario entender todos estos procesos, todas estas cosas que pasaron antes, los reclamos que hubo, o incluso otras historias, como lo que pasó en el 66, cuando los Cóndores, este grupo de jóvenes militantes, secuestran un avión de aerolíneas y lo hacen aterrizar en Malvinas, en la década del 60, o cuando Fitzgerald también fue con su avión hasta Malvinas. O sea, hay como hitos que hacen a la relación entre el continente y las islas, pero el punto de quiebre sin duda es la guerra, ¿no? Sí, sí. Tuvo una cuestión ahí de gestión y de política internacional mucho antes de esto que pasó en el 82-83, y una declaración incluso, por supuesto, corregime si lo digo mal, de la Asamblea de las Naciones Unidas en 1965, que dan el visto bueno a que Argentina y Gran Bretaña intentan resolver por los canales diplomáticos e institucionales esta cuestión de la soberanía, ¿no? Claro, sí, sin duda. Por eso, hay un montón de antecedentes legales en la diplomacia que hablaban o que instaban al Reino de la Gran Bretaña y a la Argentina a sentarse a resolver la cuestión de la soberanía de las islas. Y que obviamente Inglaterra desoye constantemente, porque también tenemos que recordar que, por ejemplo, Inglaterra es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entonces tiene poder de veto, y eso lo transforma en el más poderoso siempre, ¿no? Claro. Es David contra Goliat. Sí. Esteban, en esta conmemoración de cada 2 de abril es fundamental el reconocimiento a quienes le pusieron el cuerpo a esta absurda e injusta guerra que recordamos siempre de 1982, y se dice que desde ese momento en el post-conflicto bélico hay una cuestión ahí de desmalvinizar y olvidar lo que pasó. Incluso hay quienes dicen que cuando regresaron los excombatientes al continente, antes de volver a sus casas, a sus provincias, a sus pueblos, les hicieron firmar una nota donde asumían que no iban a contar nada de lo que vivieron en este combate. Sí, es cierto. Mira, justo yo estaba, antes de esta entrevista, estaba en la carpa de los veteranos que hay acá en la orilla del mar, en Río Grande, que es la carpa, se denomina la Carpa de la Dignidad, y donde se hace la vigilia. Sí. ¿Sí? Río Grande es la capital nacional de la vigilia por Malvinas. Uh-huh. Y yo tengo varios amigos y conocidos veteranos, y justo he hablado con uno, y me decía que cuando ellos venían en el Bahía Paraíso, volviendo de Malvinas, a muchos le hicieron firmar estos documentos de confidencialidad, donde no podían contar nada de lo que había sucedido, bajo pena obviamente de luego recibir sanciones.
pero sí, muchos fueron obligados a firmar estos papeles que los obligaban a callarse, tal cual. Y esta cuestión de la desmalvinización, que muchos hablan de resistirse al reclamo de la soberanía, incluso en la actualidad, ¿no? Bueno, es difícil, ¿viste? La primera desmalvinización quizás coincide con la vuelta a la democracia. Sí. Y desmalvinizar en algún momento podría haber significado estar lejos de los militares, alejarse de los militares, desconociendo que los que fueron a Malvinas no eran los responsables del golpe de Estado, sino que fueron soldados conscriptos, que los finales de la clase 61, clase 62 y algunos clases 63, que eran soldados conscriptos que fueron a cumplir las órdenes que les daban porque estaban cumpliendo el servicio militar. Sí. Entonces, el proceso de desmalvinización al principio es muy fuerte y quizás puede estar asociado al retorno a la democracia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí. Luego, los veteranos comienzan a organizarse, porque lo cierto es también que el Estado los dejó. Exacto. Ese es el asunto, ¿no? El Estado los dejó. Perdón que haga referencia a estas cosas, ¿no? Estaba hablando con un veterano hace un rato y me dice, yo a 40 años de la guerra todavía no me llamaron para hacerme un examen psicofísico para ver cómo fue que yo volví de las islas. Mira. Y a su vez hay un montón de veteranos que no reciben pensiones, hay un montón de veteranos que no tienen trabajo, hay un montón de veteranos que no reciben ayuda psicológica, psiquiátrica, y hay más de 2.700 veteranos que perdieron la vida después que terminó la guerra. Uh-huh. Entonces, ahí está el punto. Y sin ir más lejos, hasta hace una semana reprimiendo veteranos en un reclamo, o sea, 4 veteranos presos, heridos. Ahí hay una cosa que sigue obturando mal, me parece, uh-huh, en cuanto al reconocimiento y qué hace el Estado con esos veteranos. Total. Quiero pasar a otra cuestión que tiene que ver con lo que hacen desde la Universidad de Tierra del Fuego y desde otras universidades también, e incluso desde esta cátedra libre sobre Malvinas que vos coordinás, y otras acciones, como te decía, es una forma de resistirse a la idea de olvidar este reclamo por la soberanía, ¿no? Claramente, y lo mejor que tiene esto, creo yo, es hacerlo desde una perspectiva científica, por decirlo de alguna manera. Bien. Porque las universidades tenemos como misión investigar y generar conocimiento, sí, hacer nuevas preguntas, responder nuevamente a las viejas respuestas. Entonces, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, nuestra cátedra tiene apenas 2 años y justo durante la pandemia, con lo cual estamos en pleno desarrollo, diría yo, estamos dando los primeros pasos y asumiendo los primeros desafíos también. Porque acá hay un punto que también es bien interesante, es que la investigación sobre Malvinas en muchos casos está circunscripta a Buenos Aires. Claro. Entonces, poco a poco, en las universidades patagónicas se van dando investigaciones, se va conociendo la historia regional, es un campo en expansión, ¿sí? Si vos, por ejemplo, analizás la historiografía que hay sobre la guerra de la ciudad de Río Grande, lo único que publica y que circula constantemente es un capítulo en un libro de Federico Lorenz que habla sobre las marcas que deja la guerra en las ciudades. Después hay otro libro que habla sobre una operación, un intento de desembarco, que es un libro de Jorge Muñoz, pero en general no está escrita la historia de Río Grande durante la guerra, no está escrita la historia de Ushuaia durante la guerra. Sí hay un poco más de Comodoro Rivadavia, un poco más de Río Gallegos, pero que tiene que ver con una anticipación en la creación de las cátedras y de las universidades. Nosotros estamos recién caminando esto de historizar Malvinas, hacernos preguntas de Malvinas. Nosotros tenemos una colega en Ushuaia que está investigando acerca de cómo Malvinas está en la escuela, que no es un dato menor. Total. Así que bueno, viste, estamos ahí, estamos dando pasos de a poco. No es sencillo, no tampoco hay tantos investigadores que se dediquen al tema Malvinas, al menos en Tierra del Fuego, al menos que yo conozca. Digo, capaz que hay un montón y yo no los conozco, porque algunos se dedican a estudiar los recursos naturales,
qué pasa con el petróleo, qué pasa con la pesca, pero desde las ciencias sociales es bien chico el espectro, digamos. Bien. Esteban, por último y por supuesto agradecerte este espacio que te hiciste para charlar con nosotros. Antes hablábamos del rol del Estado en cuanto al reconocimiento a los excombatientes, y esto también en línea con esto que pasa en las universidades y la generación de conocimiento en cuanto a este contexto histórico. ¿Qué políticas le hacen falta a políticas públicas, a la Argentina para, por un lado, dar el respectivo reconocimiento a quienes le pusieron el cuerpo y el alma a este conflicto bélico, y por otro profundizar en este reclamo de la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur, ¿no? Y bueno, es una pregunta que no me animo a dar una respuesta definitiva, pero sin duda creo que hace falta tener un registro certero de quiénes son veteranos y quiénes no lo son, porque eso también hay otra discusión dando forma a esto, ¿no? Sí. Y en todo caso, que el Estado, al reconocer a esos veteranos, pueda tener una política firme de, bueno, qué necesidades tiene ese veterano, tiene vivienda, tiene pensión, no la tiene, los hijos de los veteranos que fallecieron, aquellos que se suicidaron, aquellos que murieron durante COVID, ¿qué pasa? Me parece que hay que dedicarle recurso humano y material a esa situación. Bien. Probablemente existan registros de veteranos, y algunos se conocen, hay cerca de 200 centros, creo, en todo el país. Bueno, pero ¿son todos veteranos? ¿No son todos veteranos? ¿Todos reciben lo que deberían recibir? Eso me parece que es fundamental en el asunto, ¿no? Porque incluso hay muchos que están desocupados, o sea, están desocupados y tienen alguna prestación, no la tienen. Ahí está el asunto fundamental, me parece, central. Y después, luego de la política exterior, es mucho más difícil. Me parece que es mucho más difícil. Yo no podría darte una respuesta sobre eso. Bien. Sí creo que es urgente que la Argentina ponga quizás un poco más de esfuerzo en las negociaciones. Se están llevando nuestros recursos naturales de forma grosera. Y también, una cosa que es bien interesante pensar, ¿qué pasa si mañana nos devuelven las Malvinas? Claro. ¿Qué hacemos con las Malvinas? Sí. O sea, viste, son como muchas dimensiones que hay que pensar para la resolución del conflicto. Uh-huh. Pero la verdad que yo no soy un experto en política internacional y no me animo tanto a esta cosa, pero bueno, ¿cómo nosotros, el país con uno de los países con mayor litoral marino, no miramos al mar? Exacto. O miramos poco al mar. Sí. Viste, no valoramos el recurso que hay ahí. Sí. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, es reclamar la soberanía sobre mucho más que las tierras, ¿no? Claro, y cómo lo integramos a nuestro territorio, cómo integramos Exacto. El mar a nuestro territorio. Exacto. ¿Y qué hacemos con eso que sucede ahí? Totalmente. Y después, otra pata es, bueno, ¿qué piensan los isleños? ¿Cuál es la perspectiva de esos isleños, no? Claro. Bueno, Malvinas es quizás el elemento más polisémico de la historia argentina. Bien. Porque tiene tantas variables, tantas aristas, que nosotros no controlamos, no podemos ver desde una perspectiva cenital, desde arriba, ¿viste? Porque también pasa algo, es que nos atamos a las pasiones. Claro, exactamente. Y a veces esa pasión te cega. Sí. Y en ese caso, lo que tiene que primar, para las universidades sobre todo, es que tenemos que generar conocimiento. Y no por eso
transformarnos, o que se transformaban en alguien que está violando la Constitución Nacional acerca del irrenunciable reclamo de la soberanía sobre las Malvinas. Uh-huh. ¿Viste? Es muy difícil Malvinas. Amplio, sí. Es muy amplio, porque además, si vos te quedás solo con los veteranos, ponele que solamente estudiemos veteranos y hablemos de los veteranos. Ok, hay un registro de veteranos en la Argentina, pero a su vez hay un montón de soldados conscriptos que reclaman ser reconocidos como veteranos porque estuvieron desplegados en distintas partes de la Patagonia. Sí. Bueno, y también eso es un conflicto, porque hay un ente que reconoce, bueno, este señor tiene un certificado de veterano, ok, a él sí le corresponde el beneficio. Pero ¿qué hacemos con todas esas otras personas que reclaman ser reconocidas como veteranos? Bueno, hay una ley que establece quién es un veterano y quién no. Quién estuvo en el TOAS, quién estuvo en el TOM. Y ahí como que se acabaría la discusión. Pero eso después va a la justicia se expide o no se expide. Y estás hablando de una sola cosa, que es el reconocimiento de si es veterano o no es veterano. Luego, la discusión acerca de las violaciones a los derechos humanos. Los veteranos que llevan adelante las causas por los vejámenes sufridos por los soldados en las Malvinas, que es un reclamo que hay que atenderlo y que la justicia tiene que poner palabras sobre eso, y aquellos que están en contra de ese reclamo. Sí, ese es un punto importantísimo, el de los derechos humanos. Y solo estamos hablando, solamente hablamos de veteranos. Sí. ¿Viste? Entonces, Malvinas es muy amplio. Sí, podríamos estar muchísimo tiempo desglosando todos estos significados y toda esta amplitud que tiene de temas para abordar. ¿Y sabés cuál es el punto? Tampoco nos pondríamos de acuerdo. Totalmente. Pero sí es necesario abordarlo desde una perspectiva académica, de una perspectiva que salga de los grandes centros urbanos, de una perspectiva que permita historizar las Malvinas, insisto, desde las ciencias sociales, desde otro lugar. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bien, ahí escuchábamos esta comunicación que realizamos durante esta semana en el marco del 2 de abril, en el marco de la vigilia por el 2 de abril, la conmemoración de estos 40 años de la cuestión Malvinas, con el docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Esteban Rodríguez, coordinador de la Cátedra Libre de Malvinas de esta universidad, sobre todo este contexto histórico de estos 40 años que se conmemoran y de muchos temas que tienen que ver con Malvinas, que no es solamente, como hablábamos, reclamar la soberanía sobre las tierras, sino un montón de otros temas que podríamos ir desglosando y que también se conecta con esta cuestión de reclamar la memoria, la verdad y la justicia que recordábamos la semana pasada, y también se suma a esto en lo que tiene que ver con Malvinas. Importantísimo seguir conmemorando esto y reconocer fundamentalmente a quienes le pusieron el cuerpo y el alma a esta situación que conmemoramos este fin de semana. Así, de esta manera cerramos este segundo bloque del programa. Nos queda un bloque más, algunas cosas más por compartir, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Seguimos en Data Universitaria Radio en este quinto programa del año 2022, en esta tercera temporada de este ciclo radial. Y estamos ya por cerrar este programa, pero vamos a compartir este segmento especial que presentamos hace algunas semanas atrás en los primeros programas, que denominamos Data Lab. Sí, Data Lab, lab de laboratorio que puede ser de ciencia, de tecnología, de investigaciones, y es un segmento especial que
donde traemos a investigadores, científicos de la comunidad universitaria argentina, para hablar de los descubrimientos, los trabajos que van realizando y que nos vamos enterando y que publicamos también las noticias en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Y al principio hablábamos justamente de este descubrimiento de la molécula por la cual se podría mejorar la productividad de las plantas de poroto, y para eso está para hablar con nosotros la doctora María Eugenia Zanetti, docente, investigadora del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad Nacional de La Plata. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo te saluda. Bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, nos comunicamos para que nos cuente acerca de este trabajo en el cual descubrieron una molécula muy importante para permitir mejorar la productividad de las plantas de poroto. ¿Cómo es este descubrimiento? Bueno, este trabajo se inicia con un proyecto que teníamos para identificar moléculas que pudieran participar en el mecanismo por el cual las plantas de poroto pueden discriminar entre bacterias benéficas que son más eficientes o menos eficientes en la fijación de nitrógeno. Lo que hicimos básicamente fue comparar las moléculas de ácidos ribonucleoproteicos y pequeñas de plantas que fueron infectadas con una bacteria que es más eficiente con respecto a otra que es menos eficiente, y así identificamos estas pequeñas moléculas de ácido ribonucleico, entre ellas una en particular que lo que le confiere es a la planta la capacidad de discriminar de acuerdo a eso qué bacterias van a entrar, y la planta de poroto tiene este mecanismo que permite entrar o le permite ingresar a las bacterias que son más eficientes en la fijación de nitrógeno. Esta molécula, fue identificada por tecnologías de lo que se llama secuenciación masiva de pequeños ácidos ribonucleicos, y después hicimos algunas caracterizaciones para evaluar qué tan funcional era esta pequeña molécula de RNA, con lo cual produjimos plantas que producían altas cantidades de este RNA, y vimos que esa sobreacumulación de esta molécula le producía a la planta que fuera más promiscua a la infección por distintas bacterias benéficas, incluso podía alojar más de una bacteria dentro de unos órganos especializados que se forman como consecuencia de esta interacción, que se denominan nódulos. Uh-huh. Y esos nódulos podían ser ocupados por más de una bacteria al mismo tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Este mismo procedimiento de los RNA, creo que dijo recién, ¿pueden ser utilizados sí. como para otras plantas, para el desarrollo y crecimiento y mejorar, por supuesto, sus características de otras plantas? Sí, por supuesto. O sea, lo que vimos en poroto podría ser trasladado, por ejemplo, a otras plantas de tipo leguminosas que están. O sea, no todas las plantas establecen este tipo de interacciones simbióticas fijadoras de nitrógeno, pero muchas de las leguminosas sí lo hacen, y entonces podría ser aplicado de alguna forma exógenamente como para mejorar el ingreso de algunas bacterias que sean bioinoculantes, que usadas como bioinoculantes para hacer más eficiente el ingreso. Claro. Lo que pasa habitualmente con los bioinoculantes es que son muy buenos, muy eficientes en la fijación de nitrógeno, pero no necesariamente muy competitivos. Es decir, que no necesariamente ingresan a la planta, sino que compiten con otras bacterias que están en el suelo. Y quizás combinando los bioinoculantes con estas moléculas de RNA podríamos lograr que entren aquellas bacterias que son más eficientes en otras plantas diferentes a la planta de poroto. Bien. Doctora, ¿cuáles son esas características por las cuales se dice que mejora su productividad? Digo, porque esto podría tener un impacto en cuanto a lo productivo, a lo económico, a lo exportador de esta u otras legumbres, ¿no? Exacto. O sea, básicamente esta interacción simbiótica lo que le permite a la planta es fijar el nitrógeno que está en la atmósfera, ¿no? Y ese nitrógeno es incorporado en ciertas moléculas que son necesarias para el crecimiento de la planta, el desarrollo, y también para aumentar la cantidad de proteína que tienen las semillas. Entonces se podría aumentar, por un lado, la productividad, es decir, la cantidad de semillas que produce la planta, pero también el contenido proteico de las semillas, dándole mayor valor nutricional.
Sí, también haciendo por ahí que el consumo de esta legumbre aumente. Digo, hoy en el mercado interno aquí en Argentina no es un alimento que se consuma tanto, pero sí en el mundo, ¿no? Claro, exactamente. El poroto no es consumido masivamente tal cual en la Argentina, porque bueno, en la Argentina la proteína se consume mucho a base de lo que son carnes, entonces sí. No se utiliza mucho en las dietas de la Argentina, pero sí se utiliza mucho en las dietas de otros países como en África, en Brasil, en México. Por eso la Argentina con respecto al poroto tiene un perfil netamente exportador. Sí. Y eso podría aumentar la productividad y obviamente también las exportaciones. Que sería una mirada muy interesante. Por otra parte, y para ir cerrando, me gustaría preguntarle por qué este descubrimiento que hicieron en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular fue recientemente publicado en una importante revista de divulgación científica sobre este tema de la botánica y demás. ¿Qué significado tiene esto de publicar esto en una revista internacional? Bueno, obviamente que sea publicado en una revista internacional, que las que se denominan de mayor impacto, que más alcance tienen, no son las revistas más leídas en el mundo en la que es biología molecular de plantas. Esta revista es una que se denomina New Phytology, sí. Y esto tiene, digamos, que sea publicado en una revista así, tiene llegada no solo a la comunidad argentina o regional, sino también a la comunidad internacional. Buenísimo, y esto puede provocar que se pueda trabajar articuladamente, digo, con profesionales de Argentina y de otros países también en estos temas, ¿no? Exacto, bueno, de hecho nosotros trabajamos en colaboración, no en este trabajo en particular, en otros trabajos que llevamos adelante en el laboratorio, trabajamos en colaboración con laboratorios de Francia, a través de un proyecto que se conoce como Laboratorios Internacionales Asociados. Bien. Y hasta ahora trabajamos muy en colaboración en otra leguminosa que es utilizada como leguminosa modelo, pero más recientemente vamos a incorporar también al poroto dentro del estudio y justamente estudiar RNAs, ácidos ribonucleicos no codificantes también en la planta de poroto. Excelente, excelente. Perfecto. Bueno, doctora María Eugenia Zanetti, docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y así de esta manera, luego de escuchar a la doctora María Eugenia Zanetti sobre este descubrimiento que hicieron de esta proteína que podría mejorar la productividad de las plantas de poroto y, como contaba, también puede extrapolarse a otras legumbres, cerramos el programa del día de la fecha, el quinto programa de este año 2022. Hemos compartido mucha información a lo largo de esta hora. Al principio hablábamos con Lidia Blanco, la primera rectora mujer de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, sobre todo lo que tiene que ver con esta institución universitaria chubutense. También lo que hablábamos antes con el coordinador de la Cátedra Libre de Malvinas de la Universidad de Tierra del Fuego, Esteban Rodríguez, sobre todo este contexto histórico y que conmemoramos este 2 de abril los 40 años de este conflicto bélico, y también esto que escuchábamos antes con la doctora Zanetti. Espero que haya sido de su agrado, la verdad que ha sido muy, muy lindo compartir toda esta información una semana más. Por supuesto, agradecerle como siempre a todas las emisoras, a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial, a todo el equipo que está detrás de Data Universitaria Radio, a ustedes también que están ahí del otro lado, que por supuesto nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter @DTuniversitaria, suscribirse a YouTube, a Spotify, leernos durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar y como siempre nos vamos a encontrar a esta hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.